partir de este momento comenzamos a compartir con vos el ciclo Alimentos Inocuos de cada miércoles a este horario en Dial Radio TV con la Asociación de Profesionales de la Bromatología de Cuyo. En línea nos espera precisamente la profesional bromatóloga Verónica González y con ella vamos a estar hablando de este tema importante que te decía anteriormente, rótulos en alimentos, lo importante que es conocer sobre el tema mencionado. Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes, Laura te saluda, gracias por compartir este espacio con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Gracias a ustedes por llamar. Decía yo que el tema a tratar en el día de hoy es importante, como todos los otros que tratamos en este segmento, Verónica, pero qué importante que es aprender, estar atentos y observar los rótulos de los alimentos que nosotros mismos consumimos, ¿verdad? Exactamente, es muy importante. Si bien el rotulado nutricional es bastante amplio y hay mucha información en el rótulo de alimentos, precisamente la información nutricional, que es para lo cual íbamos a explicar en el día de hoy, es una parte de este rotulado nutricional a tener en cuenta, porque está toda la declaración de nutrientes que tiene ese alimento, es decir, cómo está compuesto ese alimento, la suma de carbohidratos o hidratos de carbono, proteínas, grasas, a su vez qué tipo de grasas, fibras, también la cantidad de agua, que a veces está declarada y otras veces se saca por diferencia, pero bueno, toda esta sumatoria de nutrientes nos da una idea de cómo está compuesto ese alimento y de la calidad de ese alimento. Perfecto. Entonces, en resumidas palabras, ¿qué es la información nutricional de un alimento? Perfecto. Bueno, es parte de toda la información obligatoria que tiene que estar en el rótulo de alimentos. Nos brinda la información de las cantidades en las que se encuentran sus nutrientes. ¿Sí? Las grasas, como te decía, los carbohidratos, las proteínas, las fibras, los minerales que componen ese alimento. Ya sea por porción o hay algunos que también nos indican en forma porcentual, es decir, 100 gramos o 100 mililitros de ese alimento, sí, qué cantidades de nutrientes nos está aportando. Hay mucha gente que ha aprendido con el tiempo a leer los rótulos, que se interesa por este tema, hay otra gente que no, que directamente no los lee, pero es muy importante que aprendamos a comprender esa información que nos provee el rótulo de un alimento para saber qué estamos consumiendo, qué valor diario estamos consumiendo de cada nutriente que nos provee el alimento y la porción de alimento, y saber cómo está compuesta la porción de un alimento también, sí, la porción recomendada, ¿no? Exacto. Vos sabés que te escuchaba atentamente que decías que hay gente que se toma el trabajo de observar esta información que vos estás mencionando, como hay gente que no lo hace porque en realidad cree no necesitarlo, y hay gente que no lo hace porque no lo entiende, porque no lo sabe calcular, porque no sabe lo que indica toda esa información, que si la conociéramos como corresponde sería muy útil para todos nosotros. Exactamente, estoy de acuerdo con vos. Hay mucha gente que directamente nunca se interesó o nunca tuvo la oportunidad de aprender a comprender estos temas. Debería ser parte, digamos, de alguna materia en el primario, en el secundario, donde nosotros nos enseñaran cómo leer un rótulo de alimento, para qué está toda esa información en un alimento. En muchas escuelas técnicas sí se da, obviamente, pero no en todas, no forma parte de la currícula, al menos que yo lo sepa, ¿no? Entonces es muy importante comprender de dónde vienen las calorías que estamos consumiendo, saber que no solamente tiene que ver con las calorías que consumimos, sino la calidad, que eso va de la mano obviamente de un nutricionista que nos va a enseñar a cómo llegar a las calorías que tenemos que consumir en forma diaria y poder interpretar esta información nutricional que nos provee el rótulo del alimento y consumir a conciencia lo que estamos justamente comiendo, ¿no? ¿Y cómo se calculan? Bueno, si vos te fijás en cualquier alimento, hay muy pocos alimentos que están exceptuados de tener esa información nutricional, pero la mayoría de los alimentos tienen una tabla que dice información nutricional
y nos dice los gramos de cada nutriente, ¿sí? Los carbohidratos, nos dice cuántos gramos tiene, cuántos gramos de proteína, cuántos gramos de grasa, cuántos gramos de fibra alimentaria. Siempre la sumatoria de todos esos nutrientes tienen que llegar a un 100% la sumatoria de todo, ¿sí? Si nos está indicando en forma porcentual. Y si nos está indicando solo por porción, la sumatoria de todos esos nutrientes van a llegar a la porción recomendada de la ingesta de ese alimento. Cada uno de esos nutrientes aportan calorías, ¿sí? Que las calorías no es otra cosa que una medida del contenido energético que nos está dando ese alimento. Los carbohidratos, por cada gramo de carbohidrato que estamos consumiendo nos aporta 4 kilocalorías. Por cada gramo de proteína que consumimos también nos aporta 4 gramos de kilocalorías, 4 kilocalorías por gramo, y por cada gramo de grasa que consumimos nos aportan 9 kilocalorías. Y así se van sumando las calorías que nos aporta esa porción de alimentos, ¿se entiende? Sí. Perfecto. Bueno, la producción me ha preparado una serie de consultas para seguir haciéndote a vos en esta interesante charla que tiene que ver con información nutricional, rótulos en los alimentos, como decíamos anteriormente, un tema muy importante el que estamos tratando en el día de hoy. Y una de las consultas que tengo que hacerte, ¿cómo se pueden determinar en el laboratorio las distintas cantidades de nutrientes? Bien, en el laboratorio lo que hacemos es utilizar métodos internacionales, ¿sí? Métodos estándares, y lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, en el caso de la humedad, para que ustedes, hay metodologías que son mucho más complejas como para explicarlas, en el caso de la humedad simplemente lo que se hace es desecar el alimento en cuestión, que nosotros queremos determinar la humedad, en una estufa, en este caso de 105, 110 grados Celsius, y lo que se hace es desecar el alimento, es decir, el alimento se pesa en fresco, así como nos lo llevan al laboratorio, luego se deseca un tiempo determinado, se le extrae la cantidad de agua que tenga ese alimento y luego se vuelve a pesar. En el caso de la humedad, lo más sencillo como para explicar, porque, es simplemente deshidratarlo y hacer una comparación del alimento en fresco y luego seco. Entonces, de esa manera nosotros podemos determinar cuánta agua tenía ese alimento. Después, en el caso, de las grasas, ya es un poquito más complejo explicártelo, pero simplemente lo que hacemos es utilizar la parte, digamos, es aprovechar que las grasas son solubles en solventes orgánicos. ¿Sí? Entonces aprovechamos esta solubilidad, disolvemos las grasas, en este caso en éter, y luego ese éter se separa de la cantidad de grasa y así podemos saber cuánta grasa tenía el alimento. Y así cada uno de los nutrientes tiene su técnica, dependiendo de qué alimento se trate también es la técnica que vamos a utilizar, y vamos determinando paso a paso la cantidad de nutrientes que tiene un alimento. Obviamente, después de haber determinado toda la cantidad de nutrientes del alimento, nos tiene que dar el 100% del cual estábamos hablando al principio. ¿Sí? Todo lo que nos dé la humedad, lo que nos dé las proteínas, lo que nos dé las grasas, las fibras, los minerales, tenemos que llegar al 100% para saber que esa determinación fue hecha correctamente. ¿Qué significa que un alimento esté reducido en calorías, Verónica? Bueno, un alimento reducido en calorías, y para poder denominarlo así, es un alimento al cual se le ha quitado, por decirlo de alguna manera, un porcentaje, ¿sí?, del valor calórico, ya sea porque está reducido en grasa o que está reducido en parte de sus proteínas. Son aquellos que proveen una cantidad no superior al 70% del que provee el alimento corriente correspondiente. ¿Se entiende? Sí. El alimento normal te va a proveer de una cantidad de calorías, y el alimento reducido en calorías va a tener que proveer el 70% aproximadamente de lo que provee el alimento corriente. Perfecto, que eso lo va a indicar, ¿verdad? Es decir, que tiene que estar reducido por lo menos en el 30% del valor calórico, ¿no? Perfecto. Exactamente, sí. En el rótulo de alimento eso se indica. También da para otro día de charla, ¿no? Pero también hay bastante información marketinera en los rótulos
como por ejemplo el libre de colesterol en un aceite, cuando ningún aceite tiene colesterol porque es de origen vegetal. Y así hay varios términos que con el tiempo, bueno, está la legislación ajustándose a todo eso, pero bueno, también hay parte de confusión al consumidor, porque si a nosotros en un aceite nos ponen que es libre de colesterol, vamos a la góndola, elegimos ese aceite porque dice que es libre de colesterol, pero no estamos sabiendo que en realidad ningún aceite tiene colesterol porque son de origen vegetal. Entonces, bueno, la legislación con el tiempo se está ajustando a todo eso y teniendo en cuenta que tienen que declarar, no tienen que declarar cosas que sean confusas para el consumidor con tal de vender el producto. Claro, justo me sacaste la palabra de la boca, ¿sí? Te estaba por consultar si existe legislación en base a este tema que estamos hablando. Exactamente, sí. El Código Alimentario tiene establecido las normas de rotulación y con qué deben cumplir el rótulo de alimentos, tanto con toda la información obligatoria que deben cumplir y en este caso en la información nutricional, todo lo que deben cumplir. En el caso que vos me preguntabas recién, por ejemplo, un ejemplo porque el Código Alimentario es muy, muy amplio, sí. Pero en el caso de los alimentos reducidos en su valor calórico, se puede observar en el capítulo 17 del Código Alimentario argentino cómo deben rotularlos en este caso, cómo deben denominarlos, cuánto tiene que estar reducido para poder denominarlo de esa manera, y bueno, está toda la legislación en el Código Alimentario argentino, que cualquier persona puede acceder a él mediante la página de la ANMAP. En la página de la ANMAP tenemos el Código Alimentario argentino actualizado para poder entrar y cualquier persona hacer consultas ahí. Si bien es bastante amplio, lo bueno es que está dividido por capítulos, donde nosotros podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 3, las condiciones de los productos alimenticios, cómo deben rotularse, y después así sucesivamente están separados, depende de las categorías. Todos los alimentos carnes por un lado, los grasos por otro, los lácteos por otro. Entonces, bueno, cualquier persona puede entrar y buscar y consultar ante una duda. Obviamente, también es necesario de un profesional que ayude a la lectura, porque no es que leemos el código y ya entendemos todo, necesitamos de la ayuda siempre de un profesional que nos ayude a poder comprender toda la terminología del Código Alimentario, porque bueno, es parte de la ley, digamos. Perfecto. La siguiente consulta es, ¿qué significa la sigla BD? ¿Sí? Porcentaje. Bien. Si ustedes van a la información nutricional del alimento, van a ver que en una parte dice porcentaje, ¿sí? Está el signo porcentaje, sí. BD. Y ese es el valor diario recomendado, ¿sí? Para una dieta de 2.000 kilocalorías, que es una dieta de una persona adulta, ¿sí? Corriente, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos está dando un número. Suponete que en el valor diario de un carbohidrato te dice 6. Bueno, ese 6 significa que para esa porción establecida del alimento, estás cumpliendo, comiéndote una porción de ese alimento, el 6% de lo que deberías comer durante el día, ¿sí? Entonces, si de repente comemos un alimento alto en grasa y me dice que su valor diario es 50, por decirte algo exagerado, no sé, estoy comiendo un súper alfajor, por decirlo de alguna manera, y el valor diario en grasa me está diciendo, no sé, que es 35, 40, y bueno, tengo que tener cuidado porque con el hecho de consumir esa porción, yo ya estoy consumiendo el 35% de las grasas diarias que debo consumir durante todo el día. Te he dado un ejemplo exagerado, cuesta encontrar un alimento que con una sola porción estés cumpliendo semejante porcentaje, pero bueno, es para que se entienda lo que te quiero explicar. Bien, ¿y se calcula cómo? Y se calcula de la siguiente manera. Supone, vos, para una dieta de 2.000 calorías, como te decía, vos tenés recomendado consumir 55 gramos de grasas totales. ¿Sí? Hablando de grasas totales. Bueno, si para 2.000 kilocalorías vos tenés recomendado consumir 55 gramos de grasa, vos vas a ir a ver qué porción te recomendó el alimento. Supone que estamos hablando de unas galletitas. ¿Sí? Entonces vos decís, bueno, la porción de galletitas son 5 galletitas. Vas al valor diario y te dice que las grasas totales estás cumpliendo un 10%. Eso significa que vos, comiéndote esas 6 galletitas, ya estás consumiendo el 10% de grasa. ¿Por qué?
porque el 55 era toda la grasa que vos deberías consumir por día, y en la porción de grasa que tiene ese alimento te está dando, digamos, como una regla de 3 simple matemática, que ya estás cumpliendo con el 10% de lo que deberías consumir en el día. Espero haber sido clara. Es bastante complejo así explicar por teléfono y no poder escribir, ¿no? Claro. Pero bueno, a grandes rasgos es eso. Yo veo en el valor diario qué porcentaje estoy consumiendo, ya sea de grasa, de proteína, de fibra, en esa porción de alimento de lo que yo debería consumir durante todo el día. Bien. Entonces, bueno, es muy valiosa la información de la información nutricional. El tema, bueno, es lo que hablábamos al principio, saber interpretarlo, saber usarlo y saber que si me están estableciendo una cierta porción, tengo que tratar de no consumir tantas porciones juntas y no pasarme de esos valores diarios que me está recomendando la legislación, ¿no? Perfecto. ¿Qué tiempo nos lleva poder observar cuando compramos un alimento esta información nutricional que todo alimento precisamente tiene en su envase? Bueno, esto depende de cada uno cuánto haya estudiado el tema. No es lo mismo una persona que está súper interesada, que solo el hecho de ver o que va a ir a ver algo puntual, porque también hay personas que tienen una patología puntual, por ejemplo, una persona hipertensa, ¿no? Va a ir a la información nutricional, donde también va a estar especificada la cantidad de sodio que tiene ese alimento, y va a ir a fijarse específicamente la cantidad de sodio, porque es lo que le interesa, en este caso, no consumir en grandes cantidades, ¿no es cierto? Entonces va a ir a mirar que la cantidad de sodio no sea excesiva, ¿sí? Porque seguramente su médico o su nutricionista le enseñó a hacer una lectura del rótulo. Va a ir específicamente quizá a mirar eso y no toda la información nutricional, o le va a dar una mirada a toda la información nutricional, pero va a ir específicamente a mirar la cantidad de sodio que tiene ese alimento. Y así sucesivamente. Hay personas, bueno, que tienen que restringir esta ingesta diaria, que en vez de consumir 2.000 calorías tienen que consumir menos, o otras personas que quizás tienen que consumir más, y entonces van a hacer una lectura de este rótulo, pero siempre conociendo de qué se trata. Perfecto. Así que, bueno, depende de cada persona y del interés, de mirarlo, de estudiar sobre el tema. Es bastante interesante el tema. Sí, interés que deberíamos de poner todos en igualdad de condiciones, porque es lo que consumimos diariamente, ¿verdad? Entonces, es lo que consumimos diariamente. También es interesante no solo ir a ver la cantidad de calorías, porque la gente la caloría más o menos la tiene clara de qué se trata. Es decir, bueno, yo tengo que cumplir con 2.000 por día, si acá me comí 200, después me comí 300, pero también es interesante estudiar sobre la calidad de las calorías que estamos comiendo, porque no es lo mismo consumir 100 calorías de un alimento que solo nos aportaba azúcar, por decirlo de alguna manera, a consumir 100 calorías de un alimento que era rico en grasas saludables, como por ejemplo una porción de frutos secos o una porción de algo que era saludable para nuestra salud. Entonces, a la hora de elegir en qué vamos a consumir nuestras calorías, está bueno también saber cómo están conformadas esas calorías, y para eso es interesante la ayuda de un nutricionista que nos pueda ayudar a interpretar todo este tipo de cosas y a saber cómo llegar a esas 2.000 calorías ideales que deberíamos consumir una persona por día, ¿no? Muy bien. Verónica, te agradezco muchísimo por este contacto, por conversar con nosotros, por aclarar dudas que siempre se presentan en este tipo de información nutricional, con el tema de los rótulos en los alimentos que consumimos diariamente. Es un tema que da para mucho más de charla, sí, ¿verdad? Para mucho. Sí, la verdad que sí, es muy interesante. Sí, Así que bueno, cuando quieran, somos un grupo de personas que trabajamos en el Laboratorio de Servicios a Terceros de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. Somos varias bromatólogas trabajando ahí, así que cuando quieran y quieran que hablemos de otras temáticas, estamos siempre disponibles para lo que necesiten. Como siempre, muchísimas gracias por estar del otro lado, por conversar con nosotros y acercarnos información que es muy necesaria tener en cuenta. Que tengas buenas tardes y será hasta la próxima. Gracias, buenas tardes para ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Verónica González, bromatóloga, ¿sí? Con ella estuvimos en este segmento
alimentos inocuos con la Asociación de Profesionales de la Bromatología de Cuyo, y el tema que tratamos en el día de hoy es aprender sobre rótulos en alimentación, que es la información nutricional, un tema muy interesante, y ella brindó detalles que luego ustedes van a poder apreciar también en esta charla que queda subida en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, y también en el Facebook de la Asociación de Profesionales de la Bromatología de Cuyo. Pueden disfrutarla nuevamente, y si quedaron algunas dudas, ustedes también pueden formar parte de cada uno de estos programas, ¿sí?, que se realizan todos los miércoles en el aire de Dial Radio TV, comunicándose a través de un mensaje, dejando un mensaje para consultarles a los profesionales al 264 33 57 25.